tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada de QM Agro, la tercera temporada ya que estamos acá por QM Noticias desde La Plata para toda la provincia de Buenos Aires. Este año estamos estrenando todo, vamos a estrenar columnistas, contenidos, también estrenamos, como habrán escuchado, una nueva cortina musical, esperemos que les haya gustado. Pero bueno, vamos a contarles un poco qué es lo que tenemos en este primer programa del año de QM Agro. Vamos a tener nuestro habitual resumen de noticias, vamos a analizar qué es lo que ha dejado el ámbito político y discursivo en el sector agropecuario en este 2017, que la verdad que se está vislumbrando bastante complejo también. Vamos a tener una nota sobre sembradoras y vamos a cerrar con una entrevista para ver qué es lo que ha pasado en el cordón verde platense, uno de los productores frutícolas, uno de los sectores, ¿no?, frutícolas más importantes del país. Vamos a los auspicios y comenzamos con este nuevo QM Agro 2017. Hablando de cómo, justamente en el comienzo del programa, ¿no?, estamos comentando cómo fue el comienzo de este año para el sector agropecuario. Un año que, bueno, que a partir de las políticas adoptadas por Cambiemos se vislumbraba bien para el sector agropecuario, quita de retenciones, de evaluaciones. Pero la realidad es que haciendo un análisis algo un poquito más fino, entramos a ver algunas cuestiones por ahí que están empezando a insinuar lo que puede ser algunos roces entre lo que es digamos, el gobierno, lo que sería agroindustria, ¿no?, por ejemplo, que es el representante de Cambiemos en el campo, y entre las entidades gremiales, hablamos de Carvap, hablamos de Federación Agraria, y hay tres temas por ahí que podemos ver como para empezar a buscarle el hilo a qué es lo que está pasando con el sector agropecuario. En primer lado, el año pasado terminó, o sea, 2016, terminó con un poco ahí de cruces entre lo que fue Federación Agraria y el gobierno de María Eugenia Vidal por la presión tributaria. Recordemos que el tema de la presión tributaria es algo que el sector agropecuario bonaerense, bueno, y en todo el país, viene reclamando a las autoridades. ¿Y qué fue lo que pasó? No sé si se acuerdan este tema de que se le quitó una exención inmobiliaria al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Tenían un 70% de exención del impuesto inmobiliario rural y ha quedado en un 35%. ¿Esto qué es lo que está marcando por parte del gobierno de María Eugenia Vidal? Que van a priorizar todo lo que es cuidar la caja a una costa de empezar a tener algún conflicto y algún roce con un sector que traccionó mucho con el voto. Recordemos que cuando Mauricio Macri en 2015 ganó las elecciones fue con el apoyo, entre otros, ¿no?, de otros sectores, aparte de los sectores urbanos, fue con el apoyo del campo, justamente. Después otro tema que está llamando bastante la atención, tanto desde lo político como lo discursivo, durante 2016 y ahora en este año 2017, sobre todo que empieza, es la crisis que se está viendo en el sector lechero argentino. Tenemos por un lado un sector que ha tenido una baja de casi el 15% de producción, que ha perdido mercados externos. Se han cerrado muchos tambos por los factores climáticos. Este fue otro de los grandes protagonistas de 2017, de finales de 2016 y 2017. El clima. En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires hubo incendios y en el norte de la provincia excesos hídricos. Agua y fuego fueron los que marcaron un poco la agenda política. Y en este contexto tenemos a la máxima autoridad nacional en la materia lechera, que es el subsecretario justamente de Lechería, Alejandro Sammartino, que hace pocos días nomás, a finales de enero, dijo, y cito casi textualmente, que hay buenas perspectivas para el sector lechero. O sea, realmente por ahí los productores y sobre todo las entidades que nuclearon los productores no salen oficialmente a decirlo, pero hay mucho malestar con este tipo de declaraciones. O sea, en lo que están interpretando que es a ver cómo se podría decir suavemente, es una lectura incorrecta, un diagnóstico incorrecto está haciendo el gobierno nacional con el tema lechero. Y acá en este tema también se empieza a ver las diferencias que puede haber entre lo que es el gobierno provincial, o sea, puntualmente con la cartera de Leonardo Sárquis y de Juan José Linari, que es el muy eficiente secretario de la máxima autoridad de lechería en la provincia de Buenos Aires, con sus pares nacionales, porque mientras Sammartino, con el apoyo, digamos, implícito de Burjaile, porque Burjaile no ha salido a negar esto ni nada, dice que hay un buen panorama para lo que es la lechería argentina,
La gente de Sarquis, bueno, estamos hablando de Juan José Linari puntualmente, hacen un trabajo silencioso con los pocos medios que tienen, pero un trabajo sin ningún tipo de declaraciones. Así que bueno, hay que tener en cuenta, el dato duro que queda de esto es si el gobierno provincial y el gobierno nacional sobre todo están dispuestos a dilapidar un capital político importante que han logrado por el tema, por ejemplo, de cuidar caja o de ahorrar algunos pesos. Es realmente un tema que va a haber que seguirlo con atención. Dilapidar capital político por cuidar una caja. Ahora, cambiando de tema, los fierros están pisando fuerte este año y ya estamos casi a mitad de febrero y estamos en la víspera de una de las muestras más importantes del campo argentino. Nos estamos refiriendo a Expoagro. Vamos a empezar a atisbar un poquito qué es lo que se ve en maquinaria agrícola. Estuvimos conversando con Rosana Negri, ella es la presidenta de la fábrica de sembradoras Agrometal y nos estuvo explicando cómo cerró el 2016, un año, digamos, que fue bueno para el sector, y nos explica cuáles son las perspectivas para 2017 en este rubro de maquinaria agrícola. Fue un año diametralmente opuesto a lo que veníamos de los años anteriores, ¿no? Veníamos de números rojos y pasamos a números positivos. Si lo comparo con el año pasado, puedo decir extraordinario porque fue el doble del año pasado, en facturación y en unidades. Si lo comparo con un año bueno de Agrometal, no llega a ser un año bueno de Agrometal. Nos hizo correr todo el año, tuvimos un año muy atropellado porque en realidad, a pesar de que fueron tan malos los años anteriores, gracias a Dios nos bancamos sin despedir, sin suspender, pero bueno, el plantel se fue reduciendo porque no reemplazábamos, el que se iba jubilando no era reemplazado, el que se iba de la empresa no era reemplazado. Entonces nos agarró devastados este año y como no quisimos dejar de vender nada, comenzamos a incorporar gente allá al principio del año, después de la Expoagro, que vimos que se confirmaba lo que pensábamos que iba a ser el año, y primero 20, después 20, llegamos a incorporar 90 personas. ¿Cuánta gente tienen hoy trabajando? Hoy tenemos 350 y veníamos de 260. Toda gente que sin capacitación, cero, porque es de lo que podíamos conseguir en Montemaíz y en la zona. La mayoría jóvenes, entonces bueno, capacitamos lo mínimo y empezaron a trabajar y empezaron con horas extras desde abril, o sea que tenemos nuestra gente que tenemos que realmente honrarlos a fin de año porque más allá de que pueden haber tenido errores y haber hecho algunas cosas mal, han puesto el cuerpo realmente estos últimos 2 meses, pero de hacer 3 turnos cuando hay 2 nada más, dos turnos de trabajo, entonces trabajan 8 horas, se van a su casa 8 horas y vuelven a trabajar 8 horas. Por supuesto que esto es un beneficio porque tienen el doble de sueldo, pero están cansados. Entonces tenemos 2 cosas muy importantes el año que viene, las obligaciones negociables para capital de trabajo y estamos con un proyecto de inversión ya casi terminado, buscando financiación, para comenzar con lo que es actualización de máquinas de herramientas, de láser, para poder ser más eficientes y no tener que tercerizar tanto. Estamos alejados de todos y este año que fue de tanto trabajo, un día de atraso de un proveedor no significa un problema grave. Entonces todo lo que podamos hacer adentro vamos a hacerlo. Para terminar ampliando la línea de montaje, porque las máquinas nuevas que tuvimos producto nuevo este año ya en producción, que fueron las Air Drill, la de grano fino y de grano grueso, Air Planter, no entran en la línea de montaje, son demasiado grandes. Entonces, bueno, ya sabíamos que esto iba a pasar, nada más que no podíamos hacerlo en el momento de crisis que estábamos. Este año improvisamos una línea de montaje provisoria y en esta inversión vamos a ampliar una nave para hacer exclusivamente la línea de montaje de esta máquina. Así que bueno, tenemos muchos proyectos, terminamos el año contentos. Resumen de noticias de este primer QM Agro, toda la actualidad va a estar vinculada a los cultivos. Vamos a hablar primero de una medida que, si bien es esperada por los productores del norte argentino, ha tenido un costadito algo polémico, por decirlo de alguna parte. Nos estamos refiriendo al
La polémica cae por el reintegro del 5% de las retenciones sojeras. El gobierno en su boletín oficial formalizó el reintegro de 5% de retenciones en soja para las 10 provincias que integran el Pan Belgrano, son provincias del norte argentino. Es para más que nada cuando se anunció la quita, se anunció la quita de retenciones a todos los cultivos menos a la soja, entonces se bajaron 5 puntos y ahora lo que están buscando es compensar a los productores de esa zona. Se va a hacer a partir de 2018, lo que es para todos los productores de soja. Se le va a quitar un 0,5% mensual. Acá en este caso se va a hacer una rebaja del 5%, pero lo que está molestando a los productores es que ese 5% de rebaja que se va a hacer va solamente a correr hasta las 2.000 primeras toneladas. Es una segmentación que al momento que se anunció las medidas de quita de retenciones para el norte argentino, para el Pan Belgrano Cargas puntualmente, no se habló de una segmentación o de una cantidad de soja para producir, sino lo que se dijo que se iba a quitar 5 puntos. ¿Qué pasó? Se quitaron los 5 puntos, pero hasta las 2.000 primeras toneladas solamente. Si bien más o menos el 80% de los productores del norte argentino integran este lote de hasta 2.000 toneladas, el 20% restante la verdad que le ha generado un malestar porque no esperaban esta segmentación. Lo que decíamos, cuando se anunció la medida no se dijo que se iba a segmentar. Se estimaba que podía llegar a haber una segmentación, pero bueno, finalmente se conoció. Para los productores norte argentinos se les va a quitar 5 puntos de retenciones, pero hasta las 2.000 primeras toneladas de soja producida. Después el resto va a correr con los derechos de exportación habitual. Ahora seguimos con el tema de los cultivos y bueno, en cierta manera lo que es la cosecha gruesa está calentando motores. Vamos a empezar hablando de girasol, que ya superó el 30% de cosecha a nivel nacional y está teniendo muy buenos rindes. Está sobre un promedio de 16 quintales y una superficie recolectada de 530.000 hectáreas. Puntualmente se espera una cosecha de 3,5 millones de toneladas. Va a ser una cosecha muy buena para esta oleaginosa, teniendo en cuenta que viene de campañas muy pobres. Es un cultivo que a partir de que se le quitaron las retenciones empezó a ganar protagonismo y en las pizarras argentinas ha tenido muy buenos precios, incluso en algunos casos superando a lo que es el cultivo de soja. El mayor avance en el norte se dio en las regiones núcleo, norte y sur, sur de Córdoba y centro de este de Entre Ríos. En la provincia de Buenos Aires el girasol recién está en lo que es en etapa entre llenado de granos y madurez fisiológica. Así que hay que esperar, hay que ver qué pasa sobre todo en la zona sudoeste, cuánto inciden los factores climáticos en el rinde. En el caso de la soja, la bolsa de cereales, ahora siguiendo con lo que es los cultivos de gruesa, la bolsa de cereales estimó una cosecha de casi 55 millones de toneladas, 54,5 millones de toneladas. Hay que ver en este caso también cómo afectan las incidencias climáticas y si este número puede llegar a aumentar. Y en lo que es maíz, la bolsa de cereales ha establecido un número récord para lo que es la producción argentina y se está hablando de una cosecha de 37 millones de toneladas, un número absolutamente, como decíamos, récord para la producción argentina. Hay que esperar, bueno, cómo incide el clima en esto y cuando empiece la cosecha ahí va a haber mayores datos seguramente. Y ahora bueno, estamos llegando al final de esta primera edición de QM Agro y como prometimos al principio del programa vamos a hablar de lo que pasó en el cordón verde platense, que es uno de los sectores productivos más importantes de la República Argentina en lo que es materia frutícola. Por eso estamos con Alberto Pates, vos sos el presidente de la Asociación Frutícola, Productores Frutícola de La Plata. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, ¿cómo andás vos? Bien, Alberto, bueno, un poco preocupados por lo que ha pasado con el sector, bueno, de producción frutícola, el cordón platense. Justamente, bueno, lo más conocido es el tema de la tormenta del pasado 5 de febrero que causó una devastación tremenda en el sector. Pero antes de empezar a hablar de este tema, quiero que nos cuentes un poquito cómo empezó el año el sector frutícola, teniendo en cuenta que por ahí fue un año complejo en cuanto a medidas políticas, en cuanto a costos de incrementos en servicios, en tarifas. ¿Cómo empezó el año el cordón verde platense? Económicamente hablando, el año comenzó con una acentuación para abajo. Hubo pérdidas en cuanto a costos, beneficios. ¿Por qué se dio esto? Por los incrementos en cuanto al valor del dólar, como se movió con este ajuste. Bueno, los insumos han aumentado en valor dólar y la mercadería que nosotros vendemos es en valor peso. Entonces ya de por sí, al comenzar hubo este reajuste a nosotros, en cierta forma, si bien al país ya sabíamos que hacía falta, pero a esta actividad la perjudicó de entrada. Yo creo que esto se va a ir reacomodando, pero de entrada fue perjudicial.
Claro, está bien. Y ahora, bueno, sí, ya yendo, por ejemplo, ¿y cómo fue el tema de los incrementos en tarifas, en servicios eléctricos, en gas? ¿Eso a ustedes les generó algún tipo de impacto? En los combustibles, sobre todo. Bueno, en los combustibles donde más se nota. En la electricidad se nota, pero no tanto. Ahora en los combustibles sí, en el gasoil, que es un insumo que se usa muchísimo, sea para los tractores, sea para los grupos electrógenos, eso ahí sí impacta mucho. Está bien. ¿En cuánto calculan que fue el incremento, más o menos? ¿Se trasladó mucho a los costos este incremento? No, eso no. Claro, ahí estaba el tema. Si uno lo compararía o incorporarlo a los costos, como vos decís, yo calculo que en total se pudo haber incorporado este año en un 30% el costo, pero no se vio reflejado después en las ventas. Claro. Las ventas no aumentaron ese 30%. Claro, más allá de los costos estacionales o de los precios estacionales bueno, eso es de la otra producción. cosa. Claro. Cuando comenzó un cajón de tomate valía mucha plata, pero eso fueron 2 bultos después. En el promedio nada que ver. En el promedio fue mínimo. Ahora sí, Alberto, bueno, llegamos este domingo en febrero que te comentamos que empezó esta tormenta muy fuerte en la región. Contame cuál fue el impacto en el sector, en la cadena frutícola del cordón platense. Bueno, a diferencia de algunas otras tormentas que tuvimos, que lamentablemente siempre, toda la vida existieron las tormentas y van a existir seguramente, en esta oportunidad, si hablamos del cordón verde de La Plata, que vos lo dijiste cuando comenzaste esta nota, que es el más importante del país, fue generalizado. No hubo un sector, qué sé yo, el sector oeste de La Plata afectó más que el norte o que el sur, hablamos siempre del cordón verde. Esta vez fue generalizado. El desastre, por así llamarlo, fue en todo el cordón verde de La Plata. No hay diferencia que en un lado más, un lado menos. Pudo haber algunas pequeñas ráfagas un poquito más fuertes de un lado que el otro, pero el desastre fue generalizado. Claro, y se está hablando de unos 320 millones de dólares de pérdida. ¿Esto qué incluye? Producción, infraestructura. ¿Cómo sería el detalle de ese dinero? Bueno, eso creo que lo dijo el intendente Garro, pero en realidad no se sabe eso. Nosotros creemos que, estaba por decir yo, no, la institución. Nosotros creemos que es muchísimo más. No se sabe inclusive cuáles fueron las pérdidas, porque si uno habla de millones, una cantidad, 320 millones, como dijo el intendente, yo creo que le estaríamos errando. ¿Por qué? Porque hay que ver cuánto se pierde en materiales, en la estructura plástica y madera, cuánto se pierde en la cosecha que no se pueden cosechar. Entonces, en definitiva, hablar de un monto fijo sería casi medio en el aire, pero las pérdidas son millonarias. Una estructura de invernadero estándar, ¿qué precio tiene? Una hectárea hoy de invernadero de madera, ¿no? Ni hablar de la metálica, sí, de madera y sin el terreno. Entre madera, nylon y la producción estamos hablando como mínimo de 700, 800 mil pesos la hectárea, como mínimo. Sí. ¿Y cuántas hectáreas hay cubiertas en el cordón verde platense? Y se habla de unas 7.000 hectáreas. O sea, ahí empezás a hacer algunos Bueno, hay números, que hacer la sí, cuenta, es tan fácil, Sí, y se perdió como mínimo un 50-60% entre nylon y madera, así que es muy fácil hacer la cuenta. Claro, ahí estamos hablando, bueno, de lo que es infraestructura. Eso es infraestructura, sin pensar lo que se puede perder o se perdió y se va a perder todavía en la producción. Eso es lo que te quería preguntar, ¿que tienen algo cuantificado de lo que se ha perdido en producción? Y por supuesto que tenemos. En cuanto a tomates, se habla... Todos coincidimos, inclusive con la Asociación de Ingenieros, con varias instituciones que estamos trabajando juntos, se habla de un 30 a un 40% de merma en la producción de tomates y morrones. Diga que por suerte había tanta cantidad sembrada que, bueno, todavía no se nota en los precios. Claro, pero en las verdulerías, digamos, de la ciudad. Vos viste que el impacto todavía no se notó, claro, salvo en la verdura de hoja un poco. Pero claro, te quería preguntar, ¿en la verdura de hoja cómo fue el impacto? En la verdura de hoja, lo que pasa es que la verdura de hoja aguanta menos. Cuando al quedarse la estructura sin el techo plástico y, bueno, por supuesto entrar el agua, se pierde mucho más rápido, entonces claro, es más fácil que eso aumente. Pero también tiene una ventaja. La verdura de hoja viene más rápido, se vuelve a sembrar y en 60 días, ahora todavía de esta época, está cosechando de vuelta. Y ahora, por ejemplo, con el tema del tomate, que es un producto medio termómetro en lo que es la canasta de verduras, ¿puede llegar a haber algún faltante, algún incremento en los precios en los próximos días? Y mucho no se va a notar. Yo creo que no, porque no nos olvidemos que en este bendito país tenemos muchas zonas productivas, entre una Mar del Plata,
Y bueno, y como dije hace instantes que había bastante, o hay bastante cantidad de productos sembrados, puede haber alguna variación, pero momentánea. No creo que se vaya a disparar mucho el precio. Y espero que no, porque en definitiva lo que sufren son los consumidores, y todos somos consumidores en cierta forma, porque no consumiremos tomate porque lo producimos, pero consumimos otra cosa. Entonces, bueno. Exactamente. Y ahora, bueno, ya hicimos una evaluación de lo que fueron los daños económicos, de producción, me hablaste un poco de la realidad del sector. Contame un poco ahora el arco político bonaerense, ¿qué acercamiento tuvo al sector? Porque, por ejemplo, en diputados hubo un encuentro donde se abordó este tema, el ministro de Agroindustria, Sarkis, también se acercó a ustedes. Sí. ¿Cuál es la lectura que hacen del apoyo político, o del contacto, mejor dicho, con los políticos que han tenido? Bueno, recién dije que Garro, cuando habló de los 320 millones de pesos, tal vez no tenía que haberlo dicho, tal vez, o lo que nosotros pensamos al menos. Pero, en cierta forma, a la vez, tuvo un acercamiento bastante positivo. Yo te diría muy positivo. Está al lado de los productores. Bueno, de por sí, yo no recuerdo bien el monto, pero se habla de unos 4 millones de pesos. Por supuesto que es poco, ya sabemos que es poco, pero esto es para los productores pequeños. Y es que son, en definitiva, lo que más ¿Qué porcentaje necesitan. de productores? ¿A qué llamamos pequeño productor y qué porcentaje hay? Pequeños se les llama normalmente los que son familiares. Está bien. Los que son familiares, los que trabajan con su esposa, sus hijos y son ya Por el adolescentes. que no tiene una gran escala de trabajo. Exactamente. Bueno, a eso se le ofreció, se le van a dar en materiales, no en dinero, y creo que en total son cerca de los 18 millones de pesos, que no alcanza, pero es paliativo. Claro, es un paliativo, sí. Después, bueno, para los productores medianos, el Banco Provincia de Buenos Aires va a alargar una línea de crédito que ya prácticamente está asegurada para aquellos que lo necesiten, con un interés relativamente bajo del 12% anual, que nosotros queremos que sea aún menor el interés, con 1 año de gracia y 3 años para ir amortizando ese crédito. Y eso, bueno, toda esa gestión fue hecha por el intendente Garro, por Sarkis, que vos lo nombraste, el ministro de Agroindustria, y por el presidente del Banco Provincia. Está bien, o sea que, bueno, han tenido un cierto acompañamiento del Hubo sector. un cierto, mejor dicho, hay un cierto acompañamiento. Está bien, y ahora ya, Alberto, por último, contanos, o sea, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo es el posicionamiento en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo del sector, después de una tormenta, bueno, que fue casi histórica, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo crees que se va a reacomodar el sector, el cordón verde? Va a costar porque inclusive anteanoche en la reunión que tuvimos en la institución, que gracias a Dios hubo muchos productores, es como a ver, ¿cómo podemos poner como ejemplo? Para levantar este edificio no es fácil, no se puede levantar en un día. Aunque tenga el dinero suficiente, no lo podés hacer, porque hay cosas que no te lo permiten. Entonces, bueno, va a costar volver a lo que fue. Pero yo creo que con un poquito de voluntad y un poco de apoyo del Estado, como dijimos recién, porque hay muchos productores que, bueno, tienen la capacidad económica de poder hacerlo, pero hay muchos que no. Entonces, bueno, con este tema de que va a haber algunos créditos, yo creo que ya dentro de 6 meses esto se va a ir reacomodando. Pero yo te quería decir algo, no me acuerdo tu nombre, Lobato ya sé. Andrés, Dios mío. Estimado Andrés. Muchas cosas en la cabeza. Muchas cosas en la cabeza. Te quería comentar, Andrés, ya que hiciste tantas buenas preguntas, ¿qué es el sector productivo del cordón verde de La Plata? Por supuesto que son todo estimativo esto, pero estamos coincidiendo con casi todas las instituciones que han hecho. Está bueno que esto el público lo sepa, como para que sepa, digamos, qué hay detrás de esa ensalada. Claro, exactamente. Detrás de la ensalada que está en la mesa. Hablamos del cordón verde de La Plata. Hay más de 30.000 empleados. Hay más de 6.000 familias. Si uno toma dimensión de la cantidad de personas que viven de esta actividad, dentro de La Plata, digamos, de la parte económica de la ciudad de La Plata, es una de las patas más importantes que tiene esta ciudad. Porque no nos olvidemos que si hay 6.000 productores o 7.000, hay 6.000 familias que van a comprar vehículos, hay 6.000 familias que van a comprar... todo el efecto derrame que genera. Exactamente, van a comprar electrodomésticos, hay 6.000 familias que van a comprar alimentos.
y hay 30.000 empleados, muchos con familia, que van a ir a comprar también lo que necesitan. Entonces, bueno, la actividad económica de esta actividad es sumamente importante, por eso que habría que prestarle la atención un poquito, a ver, ¿cuál sería? Mejor dicho, darle más valor y que vos recién lo dijiste, y que inclusive no solamente los gobernantes, sino que el ciudadano común, la ama de casa, sepa qué es lo que cuesta para llevar una ensaladita arriba a la mesa. Sí, por eso te preguntaba. Y lo último que te quería preguntar, porque estuvimos hablando del arco político municipal y provincial, de Nación, de agroindustria puntualmente, ¿tuvieron algún contacto? No, todavía no, pero ya estamos gestionando para hablar con el ministro de Agroindustria. Perfecto. Bueno, Alberto, un gusto, bueno, que hayas participado en esta primera, sos el primer entrevistado de este año del ciclo QM Agro. Para mí el gusto es nuestro, es mío en este caso, Andrés, así que a tu disposición y saludos al presidente, esperemos que venga para la próxima. Ya vamos a estar. Gracias, Alberto. A vos. Y bueno, y así se nos fue el primer programa de QM Agro 2017 por QM Noticias. Los esperamos para que revivan todos los contenidos de hoy en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook y en Twitter en QM-Agro, lo pude decir. Los esperamos entonces en nuestro Twitter y en Facebook. Nos vemos la próxima semana, los esperamos y que la pasen lindo.